Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Mira, mientras vivamos en esta tierra, habrá momentos felices, alegres, la familia está reunida, hay pan en la mesa, todo es regocijo, todo es júbilo, motivo de gratitud a Dios. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, también habrá momentos de tristeza, de dolor, de lágrimas, de impotencia, momentos en que tú miras para todos los lados y no ves salida para tu problema. Acabo de recibir el pedido de una señora que llegó aquí al ministerio, contando un drama tremendo. Dice que el esposo se fue y ella reconoce, dice: pastor, la culpable soy yo, es mi carácter, soy muy explosiva, me irrito por cualquier cosa. Bueno, esta señora fue y visitó al esposo, lo encontró, le dijo: mira, dame una oportunidad, yo te prometo que mi vida va a cambiar, que voy a ser una mujer diferente, voy a ser la mujer de la cual tú te enamoraste un día. Y él simplemente le dijo: mira, ya te di tantas oportunidades, yo tengo derecho a ser feliz, yo no puedo convivir más contigo. Y la mujer está desesperada y dice: pastor, ¿qué hago con este carácter con el que nací? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Bueno, la lección de esta semana responde lo que Dios puede hacer, no solo por esa señora, sino que Él puede hacer eso por cualquier ser humano que se siente perdido, se siente acabado, se siente destruido por el pecado, que tiene hábitos, vicios o deformaciones de personalidad, de carácter que no puede cambiar. Otro día un señor me dijo: mira, ya consulté tanto a los psicólogos, ya hice tantas terapias de psicoanálisis, reuniones, sesiones de psicoanálisis, nada cambia, sigo igual. El dolor está por dentro, la herida está por dentro. ¿Qué es lo que puede hacer Dios por nosotros? Bueno, la lección de esta semana responde, porque aunque fue escrita la epístola a los hebreos en tiempos antiguos, sus lecciones valen para nosotros hoy, ya lo dije muchas veces. Entonces, con esto en mente, queridos, vamos a la lección número 4 para el 22 de enero del año 2022. El título de la lección es Jesús, nuestro hermano fiel. La semana pasada estudiamos parte del capítulo 1, donde Pablo dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, y que ese Hijo es el reflejo del carácter de Dios, es el reflejo de la gloria de Dios. Y leímos también una cita de la sierva de Dios, donde ella dice que el más extraordinario mensaje que podemos predicar a las personas que no conocen a Jesús es una revelación de su carácter en nosotros. Pero ahora viene esta buena señora que escribió hablando de su carácter y dice que ella se ha esforzado para cambiar carácter, pero no puede. Ahora, ¿qué tiene que ver el drama de esta señora y el drama de mucha gente con esta lección? Pues veamos, porque esta semana vamos a entrar al capítulo 2 de Hebreos y veamos por qué Jesús se hizo hombre. En la primera parte de la lección de esta semana tiene como subtítulo el hermano como redentor. Y esto nos remite al Antiguo Testamento, donde existía la fiesta del jubileo. ¿Qué era la fiesta del jubileo? Es que en todos los tiempos hubo personas que por un motivo o por otro se metieron en deudas y después pues no consiguen salir de las deudas y no saben qué hacer para pagar a las deudas. Hoy mismo hay gente que debe a una tarjeta de crédito, que debe a un amigo y no sabe qué hacer. Tú sabes que mucha gente hasta se quita la vida porque no puede pagar sus deudas. En la Biblia encontramos una experiencia en los tiempos del profeta Eliseo, de una mujer cuyo esposo había muerto dejándola con tantas deudas y la pobre no podía. Bueno, en Israel antiguamente, en los tiempos antiguos, también había gente pues endeudada que no sabía qué hacer. En Israel también. Entonces, esas personas
Dios es sabio, Dios no tiene que ver solo con la vida espiritual. Él se interesa en tus luchas, en tus deudas, en tu falta de empleo, en lo que estás sintiendo, los dramas de tu casa, tu familia, en fin. Dios proveyó esa fiesta llamada el jubileo, que se realizaba cada 50 años. En el año del jubileo, ¿qué sucedía? Todos los endeudados eran perdonados de su deuda. La deuda quedaba a cero, la vida financiera a cero. Se les devolvía las casas que habían hipotecado. A veces ellos mismos se habían ofrecido como esclavos. En el año del jubileo todo eso se perdonaba. Estaban a cero. Ahora, si antes de que se cumplieran los 50 años, porque 50 años es casi toda una vida, si antes de ese tiempo, de los 50 años, apareciese un hermano, un familiar de sangre, y dijese, yo voy a pagar la deuda de este mi primo, de este mi hermano, dígame cuánto está debiendo que yo pago. Entonces, ese hermano era el hermano redentor. Él pagaba la deuda del familiar, el familiar quedaba libre porque el hermano había pagado lo que él debía. Ahora mira cómo Pablo en la epístola a los Hebreos usa la figura del hermano redentor para decir que nosotros estábamos en pecado, estábamos vendidos al diablo por causa de nuestra desobediencia. Nuestra vida no era una vida plena, era una vida de esclavitud y sin embargo el hermano mayor Cristo vino y nos redimió. Voy a leer el texto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se está refiriendo a nosotros, Él también, y ahora se está refiriendo a Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Quiere decir, Jesús se hizo un ser humano como nosotros. Y Pablo sigue diciendo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Esto es al diablo, explica el propio Pablo. Y en el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Por causa de nuestro pecado nosotros estamos sujetos a servidumbre, a esclavitud. Oh querido, es que la vida, cuando tú no tienes a Cristo como Salvador, como Redentor, tu vida puede, desde tu punto de vista humano, te puede parecer hasta feliz, que todo te va bien. No te va bien. Eres un pobre esclavo o del cigarro, o de la droga, o de la bebida, o de alguna pasión escondida, o de algún sentimiento que no puedes arrancar de tu corazón. Eres víctima, un pobre esclavo, o de tu orgullo, o de tu codicia, o de tu envidia, o de tus celos, de las deformaciones del carácter. Eres un pobre esclavo. Y una vida así no puede ser feliz de ninguna manera. Pero Jesús dice aquí el texto, se hizo hombre. Se hizo hombre de carne y sangre, así como nosotros, vino al mundo. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda, porque nosotros estábamos esclavizados por el mal. Y pagó nuestra deuda con su muerte, porque quien tenía que morir por causa del pecado éramos nosotros. Jesús vino y nunca cometió un pecado, por lo tanto Él no tenía por qué morir, pero Él murió para pagar nuestra deuda porque nosotros sí habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿sabes por qué el Señor Jesucristo tuvo que hacerse un ser humano, un hombre de carne y sangre como nosotros? Porque como Dios, Él no podría morir. Y la paga del pecado era la muerte. Y el ser humano tenía que morir. Pero Dios, si viniese como Dios, no podría morir. Entonces tuvo que tomar la forma humana y ser participante de la sangre y de la carne para morir y con su muerte pagar nuestro pecado. ¡Qué extraordinario amor! Solo que, querido, quiero que entiendas que si Jesús murió y tú aceptas el sacrificio de Jesús en tu favor, pues ya no tienes por qué vivir esclavizado. Ya no tienes por qué
sentirte asfixiado por las garras del enemigo, aunque las garras del enemigo sean tu propio carácter. Jesús puede cambiar tu ser por completo. Un ejemplo, Juan llegó a Jesús como el hijo del trueno, explosivo, rabioso, iracundo, y cuando lo encontramos en la isla de Patmos ya viejito, el discípulo del amor. ¿Cómo es que el hijo del trueno se transforma en el discípulo del amor? Es que él entendió que Jesús había venido y lo había rescatado y ya no tenía por qué continuar viviendo como esclavo. Vamos a la segunda parte de este estudio. Jesús no solo se hizo nuestro hermano mayor, Él se hizo un hermano nuestro que no tiene vergüenza de nosotros. Eso es lo que dice Hebreos 2:11. Leo. Porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Está hablando de Jesucristo aquí, porque el que santifica. Y los que son santificados, ¿quiénes son los que son santificados? Nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Y quién es ese uno? Dios el Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sabes, para entender este texto tenemos que volver a la lección número 1. Ya dijimos que Pablo escribió para una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia perseguida. A los judíos que aceptaron el cristianismo, sus familiares tenían vergüenza de ellos, sus amigos los rechazaron, perdieron sus propiedades, muchos de ellos estaban encarcelados, porque aceptar a Jesús y vivir por Él no es fácil. Oh querido, a esa gente que estaba sufriendo, a esa gente de la cual sus padres, sus hermanos, sus primos, sus amigos tenían vergüenza, ahora viene Pablo y dice que Jesucristo se hizo nuestro hermano mayor y que Él no tiene vergüenza de nosotros. Pero ¿cómo no va a tener vergüenza? Mira la vida que vives. Yo digo siempre, las personas que encuentro en las alturas de mi país, un pobre ebrio, borracho, acabado, pastor, yo no merezco el amor de Dios. Claro que no mereces, querido, ni tú, ni yo, ni nadie merece en este mundo. El amor de Dios no es por merecimiento, es por gracia. Dios te ama. Con ese carácter horrible que tienes, con esa manera de ser, con tus derrotas, con tus fracasos, Él no tiene vergüenza de decir que tú eres su hijo precioso. Él es tu hermano mayor. Se hizo de carne y sangre como tú para redimirte, porque como Dios no podría morir, pero ahora no tiene vergüenza de ti. Aún en este texto hay una cosa que necesitamos entender, querido. Dice, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesús. Y los que son santificados, ¿quiénes? Nosotros. Ah, pues querido, aquí está uno de los secretos que necesitas entender. Si tú quieres santificarte a ti mismo en el concepto de que santo es el que no peca, el que no falla, el que no hace esto, no hace aquello, porque hay muchos cristianos desesperados. Ay, pastor, por más que me esfuerzo no logro, por más que lucho no consigo. Es que nosotros no nos santificamos. Jesús es el que nos santifica. Nosotros somos los santificados. ¿Por qué? Por Cristo. Pero ¿cómo funciona eso, pastor? Ve a Jesús como estás. Llévale tu vida como estás, tu carácter horrible, así como Juan. Arrodíllate, agárrate de los pies de Jesucristo y dile, Señor, yo no puedo, yo estoy perdido. A esta señora cuya historia conté al principio del comentario, yo te digo, querida, ve a Jesús y dile, Señor, yo no puedo cambiar mi carácter. Mi esposo ya se cansó de mí, pero por favor tú no te canses, tú puedes, tú tienes poder. Ve a Jesús como estás, clama a Él, porque Él no tiene vergüenza de ti, Él es tu hermano, te ama, tu hermano de carne y sangre, tu Padre como Dios, porque el Hijo es Dios, pero tu hermano porque se hizo como nosotros, humano, de carne y sangre. Vamos a la tercera parte. Ahora entramos en un asunto un poco delicado, ¿sabes?
Él es nuestro hermano de carne y sangre como nosotros, pero no en el sentido de que tiene nuestra naturaleza espiritual pecaminosa. Es como nosotros en el sentido físico, en el aspecto físico. Él ya nació con siglos y siglos de una humanidad debilitada por causa del pecado a partir del error del pecado de Adán y Eva. Él vino con los dolores propios de la naturaleza humana, con las consecuencias físicas de la naturaleza humana, pero no con las deficiencias espirituales que nosotros tenemos. Él nació en esta tierra con la naturaleza de Adán antes de que cayera en el pecado, la naturaleza perfecta. Pero nació ya con las deficiencias físicas, con los problemas físicos, con la naturaleza física de tantos siglos de pecado, porque el pecado fue deteriorando al ser humano. Vamos a explicar este asunto. Voy a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, el pensamiento aquí es claro. Jesús se hizo como nosotros de carne y sangre, tomó nuestra naturaleza física. Pero ahora leamos Hebreos capítulo 7, versículo 26, y ahí dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, y está hablando del Señor Jesucristo, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh querido, nosotros, tú y yo y todos los seres humanos, después de la caída de nuestros primeros padres, llegamos al mundo trayendo naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar. Por más que cerremos los ojos, digamos, no voy a pecar, venimos al mundo trayendo naturaleza pecaminosa. Jesucristo no. Él vino de carne y sangre, se hizo de carne y sangre, pero no traía la naturaleza pecaminosa en sí, diferente de nosotros. Porque mira lo que dice Romanos capítulo 7, 14, 15 y 17. Pablo, en una situación dramática, mira lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo. Y Pablo era Pablo, pero él dice: yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que moraba en Pablo y que mora en mí, ese pecado no moraba en Cristo, porque Él no vino a este mundo con la naturaleza espiritual caída. Él vino con una naturaleza espiritual perfecta, con la misma naturaleza con la que Adán y Eva, antes de pecar, enfrentaron al diablo. Ellos perdieron la batalla. Cristo vino a luchar con el diablo en el mismo terreno de ellos y venció la batalla en nuestro favor. Mucho cuidado, querido, porque hay gente que enseña que nosotros, o que Cristo vino al mundo con nuestra naturaleza, con nuestras tendencias al pecado. Y si Cristo, en la opinión de ellos, con las tendencias al pecado que nosotros tenemos, Cristo venció, entonces es posible vivir la vida absolutamente perfecta de Cristo en esta tierra. Y eso genera desesperación en los cristianos. Porque, queridos, nosotros tenemos naturaleza pecaminosa que Cristo no tenía. Y te voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Esto está en el manuscrito 94 de 1893. Dice así: Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa
corrupta y decaída que tenemos nosotros, porque entonces no podría ser un sacrificio perfecto. Oh queridos, si Jesús hubiera venido a este mundo trayendo la naturaleza espiritual caída, Él no podría ser nuestro Redentor, porque Él necesitaría de un Redentor. Entonces, mucho cuidado con decir que Jesús, como ser humano, era tan pecador como nosotros, pero que no pecó. No, Él era nuestro sacerdote, santo, inocente, sin mancha. Mucho cuidado con decir que Jesús tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Vamos a la cuarta parte hablando del hermano perfeccionado a través del sufrimiento. Para esto leamos Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces muchos pueden tomar este texto y decir así, quiere decir que el Señor Jesucristo necesitaba ser perfeccionado para cumplir su misión. Pero dice el texto, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue el autor. En el consejo eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para preparar el plan de salvación, el autor, uno de los autores era Cristo, la persona de Cristo. Entonces Cristo no tenía que ser perfeccionado en esta tierra, sino que al tomar nuestra carne y sangre, al vivir como un ser humano, porque ahí está el asunto. Cuando Cristo viene a nuestra tierra, hizo un pacto con su Padre, de que en esta tierra viviría como un ser humano normal, como un ser humano cualquiera, en el sentido de que sería tentado en todo, pero no usaría sus poderes divinos, no usaría sus poderes divinos. Por eso yo siempre digo que Cristo no fue tentado solo en todo lo que nosotros somos tentados. Cristo fue tentado más allá de lo que nosotros podemos ser tentados. Porque además de todas las tentaciones que nosotros podemos tener, Cristo tuvo una tentación que tú ni yo podemos tener, que es la tentación de usar sus poderes divinos. Tú y yo no tenemos esa tentación porque no tenemos poderes divinos. Pero si Él en esta tierra usase sus poderes divinos, el diablo podría acusarlo diciendo que Él estaba viviendo en esta tierra usando sus poderes de Dios. No, se estaba disfrazando de hombre, pero no era hombre. Querido, Dios se hizo en Cristo plenamente hombre, sin pecado, sin la naturaleza pecaminosa humana, pero plenamente hombre. Y sin embargo continuó siendo plenamente Dios. Pero como hombre no usó nunca sus poderes de Dios. Y el diablo quería que los usase. Por eso en el desierto dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, prueba, usa tu poder de Dios, usa tu poder de Dios. Jesús no usó sus poderes divinos. Vino a esta tierra para mostrarnos el camino de la obediencia. Ese es el último pensamiento que después vamos a estudiar, pero mucho cuidado, querido. Hay una cita del Espíritu de Profecía que voy a leer, y está en el Comentario Bíblico Adventista, página volumen 5, página 1102. Es la carta 8 de 1895 y dice así: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. Él es el segundo Adán. Cuidado. Él no tenía tendencias al pecado. Él vino como Adán antes del pecado. Él es el segundo Adán. Adán fracasó, Cristo venció al diablo en el mismo terreno. Ahora nosotros ya venimos al mundo
trayendo la naturaleza pecaminosa. Entonces puede decir, pastor, entonces Jesús tenía ventaja sobre nosotros. No, no. Recuérdate que Él vino a este mundo y no usó sus poderes divinos para no caer. Adán podría, sin ser Dios, podría haber no caído en el pecado, pero por un misterio que nosotros no entendemos, Él cedió a la tentación y cayó con naturaleza perfecta. Ahora, después de Él, todos ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa, la tendencia. ¿Quiere decir que no podemos obedecer? Sí, podemos obedecer. Y justamente esa es la última parte del comentario de esta semana. El Señor Jesús como nuestro hermano y modelo. Para eso leamos Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿En qué sentido Jesús fue nuestro modelo? ¿Tú te acuerdas que cuando Jesús estaba en esta tierra pasaba noches y noches orando? Jesús no vino a enseñarnos que tienes que obedecer. Claro que tenemos que obedecer, pero la lección de Jesús no es tienes que obedecer. La lección de Jesús es yo te voy a enseñar cómo obedecer. Y entonces tú le preguntas, Señor, ¿cómo es que tú pudiste obedecer siendo un ser humano? Y Él te va a responder, porque yo pasaba noches y noches en comunión con mi Padre. Esto quiere decir que en la medida que nosotros aprendamos a convivir con Jesús a través del estudio de la Biblia, todos los días, a través de la oración y a través de la testificación, cuanto más estemos con Jesús, más victoriosos seremos. Nuestros ojos tienen que estar fijos en Él. Pero ese no es un fijar los ojos románticamente, sino un fijar los ojos práctico. Oración, Biblia, testificación. Si tú implementas estas tres disciplinas en tu vida, serás un hombre, una mujer victorioso. Que Dios te bendiga ricamente. No te desesperes, Dios te ama mucho. Y Dios ya pagó el precio de tu culpa, estás perdonado. Pero ahora Él te mira y dice, hijo, vete y no peques más. Pero Señor, ¿cómo no? Pues soy tu hermano y te vine a enseñar, a dar el ejemplo de que debes buscar el poder del Dios y vas a ser un hombre, una mujer victorioso. Que Dios te bendiga. Un abrazo.